algunos problemas bélicos, ¿verdad? Porque los turcos seljúcidas se habían apoderado del lugar y realmente esto generó que las personas muchas veces tardasen años en retornar o ya no retornaban y que luego de 125 años de ausencia se les consideraba muertos. Hablamos de los dos sistemas de la ausencia que son el sistema francés y el sistema alemán. Y señalamos que los dos tienen tres etapas: la presunción de ausencia, la posesión provisoria y la posesión definitiva de los bienes. Pero que la diferencia entre ambos es que el sistema francés era muy prolongado, ¿verdad? Entre cada etapa mediaban 10 años, lo que hacía un total de 20 años para declarar la muerte presunta, y luego trajimos a cuenta que el sistema alemán era de 5 años nada más entre cada etapa, lo que hacía una sumatoria de 10. Y dijimos que en Guatemala se sigue este sistema, que es más breve, realmente en casi todo el mundo. Dijimos que de conformidad con los artículos 42 y 64 de nuestro Código Civil, en Guatemala se advierten tres clases de ausencia. La primera de esas ausencias es la material, cuando sabemos que una persona no está en el país, pero que está viva, ¿verdad? No dejó un representante en nuestra patria y el único objetivo del trámite es nombrarle un representante, en tanto que la ausencia propiamente dicha implica una incertidumbre porque no se sabe si las personas están vivas o están muertas. Y precisamente por esa circunstancia es necesario nombrarles un guardador, en tanto se declara la muerte presunta o el ausente se hace presente, ¿verdad? Y finalmente la ausencia calificada, que se produce cuando una persona desaparece en circunstancias de peligro. Dijimos luego, para concluir, que en la ausencia propiamente dicha es menester que transcurra un lapso de 5 años para declarar la muerte presunta, mientras que en la ausencia calificada es 1 año, a excepción cuando se trata de un derrumbe, de una catástrofe como de la que platicamos, ¿verdad? Que una colonia se quedó sepultada por un alud de tierra. Entonces, en este caso, de inmediato se puede declarar la muerte presunta. Y hablamos del peculiar caso de que el cónyuge superstite contraiga matrimonio y la persona que ha sido declarada muerta aparezca con vida, que es el caso del artículo 77. Pues ese fue el último tópico que abordamos. Hoy, para concluir la primera parte del programa, vamos a abordar el tema de las personas jurídicas colectivas o abstractas. Les presento el temario, que es el siguiente. Creo que ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Ya. Sí, licenciado. Vale, bueno, el tema se denomina tal y como aparece en el titular que ustedes están advirtiendo. Vamos a hablar de la persona colectiva, moral o abstracta, a la que también se le llama persona jurídica. Fíjense que es conveniente formular una aclaración en este momento. El nombre correcto es persona colectiva, moral o abstracta. Pero en nuestro país y en algunas otras legislaciones se les llama personas jurídicas, lo cual es relativamente incorrecto porque las personas físicas o individuales, materiales que somos nosotros, también somos personas jurídicas. Porque tanto las personas colectivas, morales o abstractas, como las personas individuales o materiales que somos nosotros, somos personas jurídicas porque nos desplazamos en el ámbito del derecho. Pero sin embargo, recalco esto porque nuestra legislación, como lo vamos a ver, a partir del artículo 15, les denomina personas jurídicas, pero en la doctrina se les llama personas colectivas, morales o abstractas. Bueno, empiezo trayendo a cuenta también otra temática que nosotros
abordamos en su oportunidad. El tema relativo a la persona. La persona es el protagonista de la norma jurídica. La persona es la que crea el derecho y es el destinatario de las normas jurídicas. Y en su oportunidad, cuando hablamos de este asunto, trajimos a cuenta que hay dos clases de personas. Como lo acabo de decir, las personas individuales, materiales o físicas, que somos nosotros, los seres humanos, que tenemos corporeidad, tenemos materialidad, somos tangibles. Pero hay otro tipo de personas, que son las personas colectivas, morales o abstractas, a las que, como acabo de decir, también se les llama jurídicas, que son personas que no tienen materia, que no tienen concreción, que precisamente por eso son abstractas, ¿verdad? Y en aquella oportunidad señalamos que una persona abstracta es nuestra universidad. La universidad no tiene materia, no es la sumatoria de todos los edificios. O la municipalidad de Guatemala no es ese edificio que está frente al monumento de la Loba, ¿verdad? O el ejecutivo tampoco no tiene presencia física, ¿verdad? Y sin embargo existen. Ya veremos dentro de unos minutos la discusión que se ha suscitado sobre ese tópico. ¿Cómo es que surgieron las personas colectivas, morales o abstractas? Aquí les presento una referencia breve, porque ese es un tópico verdaderamente complejo y sobre el origen de las personas colectivas se ha escrito textos, ¿verdad? Pero nosotros los estamos resumiendo. Fíjense que probablemente el más lejano antecedente de la persona colectiva lo encontremos en la prehistoria, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer, desde un principio, desde el principio de su presencia en el globo terráqueo, unieron esfuerzos para resolver problemas conjuntos, ¿verdad? Recordemos que en relación a los otros seres de la escala zoológica, los seres humanos somos realmente frágiles, ¿verdad? Y en aquella época lejana lo éramos aún más, ¿verdad? Los mamutes, los dinoterios, los leptodontes, todos esos seres que existieron en el periodo cuaternario hubieran podido destrozar fácilmente a un solo hombre o a una sola mujer, pero los hombres y las mujeres se unieron en tribus, en fatrias, en gens, para sobrevivir de mejor manera, ¿verdad? La individualidad no es una característica de la humanidad. Nosotros somos gregarios por naturaleza, tendemos a reunirnos para resolver nuestros problemas colectivos, ¿verdad? La verdad es que la excepción, los ermitaños, ¿verdad? Que se alejan de las colectividades y viven alejados de las ciudades o de los pueblos y de la civilización, esas son personas excepcionales, ¿verdad? Y probablemente tengan alguna visión muy peculiar, algunos dicen que hasta patológica, ciertas situaciones, porque por naturaleza somos gregarios. Entonces, el más lejano antecedente de la persona colectiva fueron las reuniones de hombres y mujeres en la lejana prehistoria para resolver problemas conjuntos, ¿verdad? Fíjense que en el 1.2 les destaco algo muy importante. Fíjense en que en Roma, de la que ya hemos hecho alusión en diversas oportunidades, ya se reconocían de alguna manera a las personas colectivas. Aquí les señalo a un emperador que fue Teodosio. Teodosio reconoció que ciertos grupos podían participar como personas, pero la legislación fue insuficiente, como se los señalo aquí. Es un antecedente, pero no llegó a concretarse, pese a que, les repito, Roma se considera una cultura jurídica por excelencia. ¿Cuál fue entonces el antecedente más concreto de las personas colectivas? Fueron los gremios de la Edad Media. Después de la caída del Imperio Romano, se termina la Edad Antigua, ¿verdad? Surge la Edad Media y van apareciendo, cuando el feudalismo se fue extinguiendo, las poblaciones en donde aparecieron los artesanos, ¿verdad? Los artesanos se reunían en grupo para defender sus intereses, y a esas reuniones grupales
se les llamaba gremios, ahí están en 1.3. Los gremios de la Edad Media son, a no dudarlo, el antecedente más concreto de las personas colectivas. Ya les dije que, obviamente, las reuniones de seres humanos en la prehistoria para defenderse de los mamíferos superiores, pues son un antecedente, y también en Roma Teodosio reconoció a ciertas agrupaciones, ciertos conjuntos de personas, pero cuando encontramos el antecedente más concreto es en la Edad Media, con los gremios de artesanos. Había gremios de zapateros, gremios de panificadores, gremios de sastres, que se reunían para defender sus intereses. De seguro que los gremios son los antecedentes del movimiento sindical, ¿verdad? Pero fíjense que la persona colectiva surgió hace relativamente poco tiempo. Aquí hay un error, les puse yo que fue en el siglo XVII, pero fue en el siglo XVIII. Fue en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Les pido de favor, les pido disculpas por el error y les pido que corrijan esa falencia. El siglo XVIII y siglo XIX. Fíjense que empezó una tendencia para crear y reconocer a las personas colectivas. Andrés Bello, que fue un famoso gramático sudamericano, fue el primero que emitió algunos criterios en torno a las personas colectivas, pero cuando surgieron propiamente fueron en el sistema alemán, en el siglo XIX. Realmente es una manifestación legislativa relativamente reciente. Entonces, repito, el más lejano antecedente de las personas colectivas lo encontramos en la prehistoria, con la reunión humana, hombres y mujeres, para resolver sus problemas. En Roma, Teodosio le dio participación a ciertos grupos de seres humanos, pero no llegó a concretarse en ninguna legislación específica, y es hasta en la Edad Media en donde ya se reconoció la participación de los gremios. Pero era una legislación todavía muy precaria, muy elemental, y no fue, como repito, hasta el siglo XVIII y el siglo XIX cuando aparece ya una legislación bien sistematizada en Alemania. Pero antes había un precedente. Andrés Bello emitió algunos criterios doctrinarios, no legislativos, en torno al surgimiento de la persona colectiva. Fíjense que sobre la naturaleza jurídica de la persona colectiva, al igual que en la mayor parte de discusiones de la enciclopedia jurídica, hay dos posiciones que sostienen criterios disímiles. En principio están, como ustedes ven, las personas que niegan la existencia de la persona jurídica, y luego las teorías realistas, que son las que sí reconocen la existencia de las personas colectivas, morales o abstractas. Dentro de las teorías que niegan la existencia de la persona jurídica está la teoría de la ficción, la teoría de los derechos sin sujeto y la teoría de la propiedad colectiva. La teoría de la ficción es un criterio que consideró en su momento, ahora ya no tiene ninguna validez, ni trascendencia, ni significación, que no se le reconoce más que una presencia histórica. La teoría de la ficción decía, no, solo existen las personas individuales o físicas, solo existen los seres humanos. Las otras teorías, las otras personas son una ficción. Si nosotros buscamos en el diccionario qué quiere decir ficticio, es lo irreal, lo que solo existe en la imaginación de las personas. Por ejemplo, hay seres que no existen en la realidad, ¿verdad? Que son producto de la imaginación de algún literato, de algún autor, y adquieren carta de naturaleza, pero en la realidad no existen, como Superman, ¿verdad? O Batman, o el Hombre Araña. Esos son seres ficticios, es decir, no existen en la realidad. Pues de igual forma se consideró al principio a las personas jurídicas. Se decía que eran ficciones,
Fíjense que increíblemente el primero que emitió esta teoría fue un papa, el Papa Inocencio IV. Entonces él decía, no, 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 solo existen las personas naturales o físicas. Luego está la teoría de los derechos sin sujeto, y en esto sí les pido toda su atención. Cada patrimonio que existe tiene un titular. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay una casa, tiene un dueño, un vehículo, tiene un propietario, una cuenta de banco, tiene un titular. Las personas tienen un patrimonio y es imposible o difícil, mejor dicho, concebir que existan patrimonios que no tengan titulares, ¿verdad? Que haya un conjunto de bienes y que no exista un titular. Pero fíjense que sí es probable que existan. Y a esos patrimonios sin sujeto, a esos derechos sin sujeto, es lo que algunas legislaciones les llaman personas jurídicas, de manera muy exigua. Por ejemplo, todos sabemos quién fue Alfredo Nobel, ¿verdad? Alfredo Nobel fue un inventor nórdico, ¿verdad? Que inventó la dinamita e hizo mucho dinero con esa invención, ¿verdad? Pero vivía arrepentido por lo que había hecho, porque había inventado un mecanismo de destrucción. Entonces, toda la fortuna que acumuló la destinó para que después de su muerte se generara un estímulo pecuniario para todos los inventores que hicieran invenciones en favor de la humanidad o los literatos. Así se creó el premio Nobel. El premio Nobel, que aquí hay dos guatemaltecos que honrosamente lo ganaron para nuestra patria, ¿verdad? Que son la doctora Rigoberta Menchú y don Miguel Ángel Asturias. Entonces, cuando hay un patrimonio sin sujeto, estamos en presencia de una persona jurídica. Y les digo, los patrimonios sin sujeto son aquellos que ya no está su titular porque se murió, pero cuando él está en vida, los destinó a la consecución de un fin, como en este caso, repito, Alfredo Nobel fue un inventor, ¿verdad? Inventó la dinamita, la nitroglicerina y consecuentemente la dinamita es claro, tiene muchas utilidades, pero también produjo muchas tragedias, ¿verdad? Muchas muertes. Entonces él vivía arrepentido y dejó su patrimonio cuando él ya no estaba para la consecución de un fin. ¿Qué fin? El fin de estimular las actividades en beneficio de la humanidad. Y luego, dentro de las teorías que niegan la existencia de las personas colectivas, morales o abstractas, está el de la propiedad colectiva, porque dicen, ay, no, fíjense que no existen personas jurídicas, lo que existen es una concurrencia de propietarios, entonces designan a alguien que los represente, esa es la propiedad colectiva. Y pudiese ser que algo tengan de veracidad esas afirmaciones. Imagínense que hay 5 hermanos que reciben como herencia una finca. Entonces designan a una persona para que administre la finca, ¿verdad? Entonces dicen, esa es la propiedad colectiva que es realmente la persona jurídica. Pero eso no es cierto. Todas estas teorías, la teoría de la ficción, la teoría de los derechos sin sujeto, la teoría de la propiedad colectiva, son tesis que ya no son aceptadas en la actualidad, ¿verdad? En su momento tal vez tuvieron alguna aceptación y se discutió sobre su contenido, pero ahora nadie niega la existencia de las personas colectivas, morales o abstractas. Y precisamente, aunque se acepte, cuesta explicar qué son, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las teorías realistas, que son las teorías que sí aceptan la existencia de las personas colectivas, morales o abstractas. Primero tenemos la teoría de la voluntad. Fíjense que la teoría de la voluntad se refiere a que cuando varias personas se reúnen para conseguir un fin, se propicia el surgimiento de una voluntad colectiva,
que no es la voluntad de cada uno de los miembros de una asociación, por ejemplo, sino la asociación cobra un espíritu colectivo, para bien o para mal. Por ejemplo, el nazismo, ¿verdad? El nacionalsocialismo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ellos preconizaban la superioridad de la raza aria y que a todos los demás había que aniquilarlos, ¿verdad? Porque éramos seres inferiores. Entonces, fíjense que ese pensamiento surgió de una persona en particular, bueno, de varias, ¿verdad? Particularmente de Adolfo Hitler, pero habían ideas de filósofos que hacían proclive esa situación y se fue creando una voluntad colectiva. Pero si se le preguntaba a algunos alemanes de la época si en efecto ellos eran superiores y que había que matar a todo mundo, probablemente ellos hubiesen dicho que no, ¿verdad? Pero existía un espíritu y ese espíritu colectivo era a lo que les llamaron los autores eh, personas colectivas, morales o abstractas. Es decir, hay una sumatoria de la voluntad en, en conjunto que no es la sumatoria de las voluntades de las personas aisladas, sino se integra un pensamiento, ¿verdad? Una idea colectiva. Y a esa idea colectiva es a la que se le llama teoría de la voluntad. Dentro de las teorías realistas están también las teorías organicistas. Fíjense que dentro de las teorías organicistas hay dos posiciones. La teoría organicista pura o naturalista pura, que dice, las personas colectivas son semejantes a los seres humanos, tienen cabeza, tienen ojos, tienen oídos, ¿verdad? Entonces se les pregunta, pero ¿cómo, por ejemplo, el Estado tiene esas mismas características? Y ellos dicen, sí, la cabeza es el presidente. El sistema circulatorio, así como las venas o las arterias de los seres humanos, son las carreteras, ¿verdad? El corazón es la capital. Pues eso está bien para ser una metáfora, pero no explica nada. Esa es la teoría organicista simple, a la que también se le llama naturalista pura. Pero hay una teoría organicista evolucionada, como ustedes lo ven aquí, que explica que realmente las personas colectivas actúan a través de órganos, pero esos órganos no son órganos como los que tenemos los seres humanos, sino son órganos de deliberación, son órganos de actuación, son órganos de ejecución. Por ejemplo, ¿cuál es el principal órgano de nuestra universidad? Y esa pregunta ya se las formulé una vez, pero se las formulo otra vez. A ver, le pregunto, a ver. ¿El Consejo Superior Universitario o no? Sí, exactamente, el Consejo Superior Universitario. ¿Y con quién hablé en este momento? Con Elsa Contreras. Elsa, hágame un favor, ¿usted sabe cómo está conformado el Consejo Superior Universitario? Está conformado por 10 decanos, un decano por cada facultad. Por facultad. Está conformado por 10 estudiantes, uno de cada facultad, por 10 profesionales, uno de cada colegio, por 10 profesores, uno de cada facultad, y por el rector, que es el que lo preside, que precisamente lo vamos a estar eligiendo en unos días, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la universidad emite su voluntad a través, como me dijo Elsa, del Consejo Superior Universitario, un banco a través de su junta directiva. Esos son los órganos mediante los cuales las personas colectivas se manifiestan. Pero fíjense que la tesis que se acepta es esta última, la tesis de la realidad. Esta es una tesis que expone que los seres, las personas colectivas existen, pero existen en un mundo aparte, existen en el mundo jurídico. Es decir, no tienen cuerpo, no tienen materialidad, no tienen tangibilidad, ¿verdad? Pero sí existen en el mundo del derecho porque pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Esta tesis fue emitida por Francisco Ferrara, ¿verdad? Que es la tesis aceptada. Entonces, recapitulo lo dicho.
Respecto a la naturaleza jurídica de las personas colectivas, hay tesis que niegan la existencia de la persona jurídica y tesis que la aceptan. Dentro de las tesis que niegan la existencia de la persona jurídica, figura en primer lugar la teoría de la ficción. La teoría de la ficción, que fue emitida inicialmente por un papa, Inocencio IV, consideraba a las personas colectivas, morales o abstractas, producto de la imaginación de las personas, y decía que solo existían las personas naturales o físicas. Luego tenemos la teoría de los derechos insujetos, que se concretan cuando hay patrimonios que ya no tienen titular. El titular murió, pero le asignó a dicho patrimonio una finalidad, como la institución del premio Nobel, ¿verdad? Alfredo Nobel se murió y dejó su patrimonio, porque vivió constreñido y arrepentido porque había inventado la dinamita, les dije. Y entonces, cada año se otorga el premio Nobel al químico más trascendente, al biólogo, al médico, a las personas que realizan actividades en pro de la paz del mundo. Entonces, esa es un patrimonio sin sujeto y consecuentemente, según esta tesis, sería una persona colectiva. Y otras personas dentro de estas tesis que niegan la existencia de las personas colectivas señalan que las personas colectivas es la propiedad colectiva cuando hay varios propietarios que designan a alguien que los represente. Pero las teorías que sí la aceptan, hay muchas, pero estas son las principales. Está la teoría de la voluntad, que dice que cuando varias personas se reúnen en busca de un fin, se crea una voluntad especial, ¿verdad? Una voluntad colectiva que no es el equivalente de la sumatoria de cada una de las voluntades individuales que la conforman. Luego tenemos la teoría organicista, donde hay una teoría organicista pura o naturalista pura, que de manera muy elemental y primigenia dice que las personas individuales y las colectivas son iguales, que tienen los mismos órganos, que tienen corazón, oídos, cerebro, pero eso no es así. Por eso hay una teoría organicista evolucionada, que es la que acepta que las personas colectivas tienen órganos, pero órganos de deliberación, así como nos dijo Elsa, ¿verdad? Como el Consejo Superior Universitario, que está conformado por profesores, por estudiantes, por profesionales, ¿verdad? Y presidido por el rector y por alumnos también, ¿verdad? Y luego tenemos la teoría aceptada. Esta es la teoría que se acepta, la teoría de la realidad que formuló Francisco Ferrara. Y Ferrara lo que dijo fue que, en efecto, las personas jurídicas existen, pero solo en el mundo del derecho. Nosotros no vamos a ver jamás a una persona colectiva tomando café o probándose un traje o tripulando un automóvil, porque no tienen cuerpo, no tienen materia, son abstractas. Existen en una dimensión específica que es la dimensión del derecho. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las personas colectivas. Hay varios criterios, ¿verdad? Nosotros vamos a traer a cuenta algunos de los mismos. Fíjense que en atención a su estructura hay dos clases de personas jurídicas. Las personas jurídicas llamadas corporaciones o asociaciones, ¿verdad? Fíjense que las personas jurídicas de tipo corporativo o asociaciones tienen una particularidad. Es una reunión de personas que tienen un fin. Las que se reúnen son las personas, ¿verdad? Por ejemplo, los sindicatos, para defender sus derechos, ¿verdad? Hay un líder y les dicen, miren, necesitamos conformar un sindicato, según la legislación, deben existir por lo menos 20 trabajadores y nuestra finalidad es tener mejores prestaciones, que nos paguen horas extras, que tengamos un periodo vacacional, etc. Entonces, las personas corporativas o asociaciones parten de una iniciativa de los mismos individuos, de un grupo de personas, en oposición a las personas jurídicas de tipo fundacional, que son las fundaciones, como la Fundación Nobel, que yo les acabo de decir. Aquí, las personas colectivas, morales o abstractas se integran por la voluntad de una sola persona. Vean la diferencia. Aquí les puse
como ejemplo la Fundación Nobel, y les vuelvo a contar o a evocar la situación. Alfredo Nobel, arrepentido, constreñido, afectado, con una serie de remordimientos por su invención, destinó su patrimonio para estimular la actividad científica y artística en beneficio de la humanidad. Y cada año se otorga un premio Nobel a los diversos personajes de relieve en una de las disciplinas de la ciencia o del arte. Entonces vean aquí, las personas de tipo fundacional se integran o se constituyen por la voluntad de una persona, de una sola persona, como Alfredo Nobel, que dejó su patrimonio para los efectos que yo ya les señalé, y las otras, las previas, las personas de tipo corporativo o asociaciones, surgen de la voluntad de varias personas, no de una sola, para tutelar, para proteger sus intereses, ¿verdad? Por el fin que pretenden concretar, hay personas colectivas privadas y personas jurídicas públicas, ¿verdad? Por ejemplo, las personas colectivas privadas son las que, como lo acabamos de resaltar aquí, lo que pretenden es darle concreción a un interés privado. Generalmente es una actividad que va a propiciar el lucro, ¿verdad? Y no están dentro del Estado. Un grupo de personas decide, miren, vamos a establecer una cadena de restaurantes, ¿verdad? Ya que algunos de nosotros somos personas que tenemos esa habilidad y somos cocineros, entonces instaurémoslo con la finalidad de lucrar, ¿verdad? De obtener lucro, ¿verdad? Pollo Campero, por ejemplo, es una persona colectiva privada, ¿verdad? Y las personas jurídicas públicas son las que forman parte del Estado y su finalidad es la de atender y resolver necesidades colectivas, como el Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? Por su procedencia, hay personas colectivas nacionales y personas colectivas internacionales, ¿verdad? Las personas colectivas nacionales son las que surgen en el contexto de un país, así como en Guatemala, ¿verdad? Surgen personas colectivas para realizar su labor en el país, ¿verdad? Como una sociedad anónima, ¿verdad? Que tiene su sede en el país. Ya señalamos un negocio que es una sociedad anónima, es una persona nacional, pero hay entes internacionales que desarrollan actividades en nuestro país, ¿verdad? Como era la CICIG, por ejemplo, ¿verdad? Que desarrollaba una actividad aquí en nuestro país. Era la ONU la que había generado su participación. Y por la voluntariedad, hay personas colectivas voluntarias, que son las equivalentes de las privadas, ¿verdad? Surgen de las voliciones de los particulares. Y las necesarias, que son las públicas, son las estatales, surgen para resolver necesidades colectivas, como el ICS, ¿verdad? Como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, repito, la clasificación de las personas colectivas, por su estructura, son de tipo corporativo o asociaciones que surgen de la voluntad y del impulso de varias personas para defender sus intereses, como los sindicatos. Las personas jurídicas de tipo fundacional surgen de la voluntad de una persona, ya les dije el caso de Alfredo Nobel, que al morir destinó su patrimonio para estimular la actividad científica y artística en favor de la humanidad. Las personas colectivas privadas son las que persiguen intereses privados, generalmente lucrativos, ¿verdad? Bueno, hay algunas personas colectivas privadas que persiguen fines benéficos, pero son muy pocas, ¿verdad? La verdad es que los negocios colectivos son los que tienden a generar el lucro. Y las personas jurídicas públicas son las que forman parte de la estructura estatal. Por su procedencia u origen, nacionales, las que se sitúan y surgen en un país en especial, y las internacionales proceden de organismos internacionales para concretar algunas finalidades, así como la OTAN, ¿verdad? Ahorita con la guerra de Ucrania. Y por la voluntariedad, hay personas voluntarias que equivalen
a las personas jurídicas privadas y las necesarias que son las equivalentes a las públicas. ¿Cómo son creadas las personas colectivas privadas y públicas? Fíjense que las personas colectivas privadas surgen, como les dije, de la voluntad de un grupo de personas que quieren instalar una actividad mercantil, por ejemplo. Entonces van con un notario y el notario les tramita la conformación de una sociedad mercantil, por ejemplo, de una sociedad anónima. Entonces surgen en atención a lo dispuesto en el Código Civil y en el Código de Notariado. Generalmente surgen de un procedimiento notarial, ¿verdad?, que implica que se tienen que inscribir en un registro específico, que es el registro mercantil. Ahora, las personas colectivas privadas surgen de una ley orgánica, ¿no? Se emite una ley y la ley las crea, como el Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad?, tiene su ley orgánica, o como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que surgió de una ley, o nuestra universidad tiene su ley orgánica, tiene sus estatutos. Entonces, las personas privadas se constituyen por una actividad notarial, es un notario el que realiza el trámite, se crean, se hacen las publicaciones de rigor, se inscriben en el registro correspondiente. Y las personas colectivas públicas es a través de la emisión de una ley, que es su ley orgánica. Fíjense que las personas colectivas tienen personalidad y capacidad, igual que los seres humanos. Cuando se constituyen, entonces adquieren personalidad. Por ejemplo, cuando se realiza el trámite notarial y se inscriben en el registro, ahí las personas privadas adquieren personalidad y capacidad. Y de igual forma, las personas colectivas públicas, cuando se emite la ley correspondiente, entonces adquieren personalidad y capacidad. Fíjense que cómo terminan las personas jurídicas, pero antes les quiero decir que por favor abran su código, les vamos a resaltar los aspectos más importantes relativos a las personas colectivas. Por favor, a partir del artículo 15 vamos a hacer una referencia generalizada sobre la legislación atañedera a las personas jurídicas. ¿Ya tienen el artículo 15 a la mano? Sí, licenciado. Sí, Fíjense que con un carácter enunciativo, el artículo 15 formula una lista de las que son personas jurídicas. En el numeral primero dice, son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley, que es lo que les acabo de decir. Esas son creadas. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley, las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden. Y luego las sociedades, el numeral cuarto, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos, ¿verdad? Fíjense que el artículo 16 es muy importante. Dice, la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y controlar las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines. Cuando se crea una persona jurídica, se está creando un ser específico que es diferente de los socios que lo conforman. Los socios se pueden morir, pueden ser expulsados, pueden abandonar la persona colectiva, pero la persona colectiva seguirá existiendo hasta que se extinga, como lo vamos a ver a continuación.
Fíjense que cómo terminan las personas colectivas, eso está regulado en los artículos 25, 26 y 27 que yo voy a leer. Dice el artículo 25, las asociaciones podrán disolverse por la voluntad de la mayoría de sus miembros y por las causas que determinen sus estatutos. Es decir, si los miembros en un momento dado en una asamblea deciden dejar sin efecto a esa persona jurídica, pues ahí se extingue, se disuelve. O bien, si hay una circunstancia determinada en sus estatutos, por ejemplo, en su momento ustedes van a estudiar la sociedad civil. Cuando el patrimonio de la sociedad civil se va perdiendo, ya se perdió el 50%, entonces ahí lo han consignado en los estatutos y se disuelve. El artículo 26 dice, disuelta una asociación, los bienes que le pertenezcan tendrán el destino previsto en sus estatutos, y si nada se hubiese dispuesto, serán considerados como bienes vacantes y aplicados a los objetos que determine la autoridad que acuerde la disolución. Bueno, regularmente sí se entregan, ¿verdad? La extinción, dice el artículo 27, de la persona jurídica, no la exime de las responsabilidades que hubiera dejado pendientes, y no cesará la representación de las personas que las hayan tenido, sino hasta que estén fenecidos los asuntos relacionados con dicha persona. Bueno, vamos a hacer unas preguntas como de costumbre mínimas, ¿verdad? A ver, le pregunto a Ana Patricia Félix. Bueno, a Ángel Luis Pérez. Le pregunto al que quiera contestar, por favor. Yo, licenciado. Muchas gracias. ¿Quién, perdón, quién es usted? Mi nombre es Jocelyn. Ah, Jocelyn, sí, siempre participa usted. Muchas gracias, Jocelyn. Jocelyn, así de manera breve, en defecto de sus compañeros que no quisieron participar, señáleme cuáles son los antecedentes de la persona colectiva. Aquí están en el 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Sería el de resolver los problemas colectivos, es propio de la humanidad, desde la lejana prehistoria. Luego sería el antecedente que sucedió en Roma en la época del emperador Teodosio, también el antecedente durante la Edad Media, ¿verdad? Y también el que fue a finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, que creo que fue el que usted corrigió. Sí, del siglo XVIII, sí. Entonces, ¿en dónde surgió la legislación de las personas colectivas según el 1.4 que está al final? ¿En qué sistema? Dice, en América del Sur surgieron, pero luego es 1.2 en el tercer renglón. En América del Sur. En América del Sur, pero se concretó ¿en dónde? Siga leyendo. En América del Sur surgieron atisbos sobre el tema, pero fue en el sistema alemán en el que generó la aparición de esta institución en el panorama jurídico. Así es, Jocelyn. Su respuesta es muy correcta. No sabe, miren lo agradecido que estoy por su participación. Le estoy muy agradecido. Gracias a usted, licenciado. No, a usted. Vamos a ver. No sé, ya hasta pena me va a preguntar. Le pregunto a Diana Guzmán. No está. Bueno, le pregunto a Merlin González. Buenas tardes, licenciado. Dígame. ¿Qué tal, Merlin? ¿Cómo está? ¿Cuántos tipos de teorías existen en relación a la existencia de las personas colectivas? Hay dos. A la existencia, ok. Sí, la teoría está, de la voluntad, a la naturaleza, la teoría... Pero solo señáleme los dos grupos. Aquí está el primero. Uy, ya me perdí un poquito, licenciado. No, yo creo que yo la estoy confundiendo. Hay unas teorías que niegan la existencia y otras que la afirman. Pero bueno, le voy a preguntar acerca de las que niegan la existencia. ¿Cuáles son? Ok, las que niegan la existencia es la teoría de la ficción, la teoría de los derechos sin sujeto, la teoría de la propiedad colectiva. Muy bien.
Es correcta su respuesta, muchas gracias. Y le pregunto ahora, ay, ¿a quién? Vamos a ver. A Beverly Gómez. Tampoco. Y a Carlos Leonel Bolaños. A Fernando Grajeda. O al que quiera participar, Yo, licenciado, me permití responder. por favor, por favor. ¿Cuáles son las teorías realistas? Las teorías realistas es la teoría de la voluntad, la teoría organicista, y que se divide en dos, la naturalista pura y la orgacionista evolucionada. Ajá. Y también la teoría de la realidad, licenciado. Que esa es la que aceptamos, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién es usted, mi estimada compañera? Jamie Cruz, licenciado. Ah, Jamie, perdón. Gracias, Para Jamie. servirle, Disculpe que no la había reconocido por el tono de voz. Gracias, Jamie. Muy fina. Oye, Está bien, licenciado, gracias. a usted. Yo sí quisiera que interviniera un varón, ¿verdad? Pero, a ver, a Nelson Enrique Acosta. Dígame, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? ¿Usted no va manejando, Nelson? No, aquí estoy en mi casa. Las otras sí, veces sí. no le he respondido porque no he tenido micrófono. Ya 2 veces le he preguntado, pero ahí sí disculpe. Sí, Nelson, fíjese que qué bueno que me contestó. Mire, Dígame, Nelson, licenciado. ¿qué diferencia hay entre las personas colectivas privadas y las personas jurídicas públicas? Está en el 2, 2.1 y 2.2. Pues las privadas son las que persiguen intereses de lucro prácticamente. Sí, muy bien. Y las personas jurídicas públicas, pues es prácticamente las instituciones estatales, por lo que yo entiendo. Sí, así Y es. sirve para resolver los conflictos de las necesidades de las personas, ¿verdad? Muy bien, esa es una respuesta correcta. Y bueno, vamos a formular una última a Carlos Mauricio López. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Carlos Mauricio? Si yo sabía que usted sí me iba a responder. Por la voluntariedad, ¿cuántas clases de personas existen? Es el número 4. 4, voluntarias y necesarias. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Voluntarias que surgen de las voliciones de los particulares, y las necesarias son estatales y tienen por propósito atender necesidades sociales, como la seguridad social. Muchísimas gracias. Yo les A la estoy orden, muy licenciado. agradecido por intervenir. Bueno, esto es todo. Esta tarde les deseo que tengan muchos éxitos en su clase venidera y que descansen este fin de semana. Estaremos en contacto, Dios mediante, el día martes venidero. Que tengan ustedes muy buena noche. Buenas noches, Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Cariñoso licenciado.